Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, el médico que trabaja en la avenida Amazonas N21217 Roca, en la ciudad de Quito y que ofrece atención médica, atención con medicina natural, medicina general y medicina aborigen. También produce plantas medicinales, en especial la planta medicinal denominada guabiduca, de la cual ha hecho estudios y ha comprobado que es una planta antiespasmódica y además tiene compuestos activos que ayudan en enfermedades respiratorias como expectorante, muy útil especialmente en el tratamiento de enfermedades que producen broncoespasmo como el asma y el COVID, o en enfermedades que producen complicaciones pulmonares como la tuberculosis. Hoy la tuberculosis se encuentra afectando a las prisiones de Ecuador y se ha convertido en un foco epidemiológico. Estas prisiones, especialmente la prisión del litoral. Hoy les hablaremos acerca de la salud y vida en el Ecuador, y para entender lo que es la salud y vida en el Ecuador, tenemos que entender que tres han sido los factores fundamentales que han influido en la salud y vida en este país. El uno es el factor biológico, el otro es el factor histórico-cultural y finalmente el tercero es el factor humano. Dentro del factor biológico, del factor ecológico, nosotros tenemos que considerar siempre que la salud en el territorio de Ecuador ha dependido de las condiciones que ofrece el Océano Pacífico, los Andes y la selva amazónica. En el Océano Pacífico tenemos que considerar algo muy importante, las dos corrientes que confluyen en Ecuador. La corriente cálida del Niño, que está a punto de venir y que ya se advierte producirá inundaciones en la costa ecuatoriana y grandes sequías en la Amazonía y probablemente en los Andes, lo que significaría que las centrales hidroeléctricas que están situadas fundamentalmente en el lado oriental, esto quiere decir las más grandes centrales hidroeléctricas del Ecuador, como son las que están en la provincia de La Suay, las que están en la provincia de Pichincha y Napo, son las más afectadas, lo mismo que la provincia del Tungurahua. En tanto que las represas hidroeléctricas que están posiblemente en la cordillera occidental, que son pocas, se verían menos afectadas, Toachi y Pilatón, por ejemplo. Lo mismo tenemos que con la presencia de inundaciones en la costa ecuatoriana representa fundamentalmente una destrucción de la vialidad, las carreteras, y posiblemente estas inundaciones van a perjudicar a la agricultura, fundamentalmente a la agricultura del cacao, a la agricultura del banano, no así a la agricultura del arroz. En tanto que en los Andes, las sequías probables que se vienen van a afectar muy notablemente a la producción de papas, maíz, trigo, cebada, quinoa, a los pastizales, sobre todo porque en la sierra se produce la mayor cantidad de leche que abastece al Ecuador. La sequía que se avecina en la zona amazónica afecta fundamentalmente por la deforestación. La gente aprovecha la sequía para introducirse en la selva y realizar minería ilegal, exploración petrolera y, sobre todo, ampliar la frontera agrícola con una masiva deforestación, pues los árboles se han convertido también en parte del saqueo que se hace en la Amazonía de todo el continente sudamericano. En la sierra
también hay que tener presente que el calentamiento que trae la corriente cálida del Niño produce deshielos y ya desde hace tiempo estamos sufriendo el cambio climático y los deshielos en los Andes significan que el abastecimiento de agua para las ciudades andinas se ve afectado porque la sequía afecta sobre todo a las ciudades más que nada. Así, en esta situación es como el factor ecológico está influyendo en la salud de Ecuador. Pero tenemos que tener también al factor humano y al factor histórico-cultural. Si analizamos el factor histórico-cultural, nosotros tenemos una gran presencia de etnias aborígenes, sobre todo en la Amazonía y en la sierra. Y estas etnias aborígenes, en el caso de la sierra, han sido etnias aborígenes que han vivido la cultura inca y han visto el fin de los incas en 1534. Han vivido la cultura española del Imperio Español. No solamente ya la vivieron los Andes, sino que la vivió también la Amazonía y la costa de Ecuador. Y esto fue desde el año 1534 hasta 1822. Desde 1822 nosotros nos hemos constituido como una república sudamericana, una de las tantas repúblicas en las que se balcanizó el Imperio Español, o sea, se pulverizó al Imperio Español, dividiéndonos en repúblicas y llevándonos a guerras entre los países, guerras como las que en este momento ya la estamos viviendo con Colombia, luego de que el actual presidente haya empezado una guerra de tipo comercial con Colombia, imponiéndole impuestos que esta semana precisamente se vio obligado a quitarlo por disposición de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, en este momento, el Ecuador está viviendo lo que es el espacio de la construcción como república, como país independiente, pero en realidad, desde el año 1822 hasta 1945, nosotros fuimos una zona de explotación, sobre todo maderera, minera y petrolera y comercial del Imperio Británico. La deuda externa que tardamos 150 años en pagarla, hasta 1974, le permitió a Inglaterra apropiarse de los puertos de Ecuador, inclusive imponer a su libra esterlina como la moneda, que prácticamente era el respaldo de las monedas nacionales hasta 1945, en que el dólar le sustituyó a la libra esterlina como moneda, como respaldo a las monedas del Ecuador. Así pues podemos decir que desde 1822 hasta 1945 nosotros fuimos un apéndice del Imperio Británico. Pero desde 1945 hasta la fecha 2026, nosotros somos parte del Imperio Norteamericano. Somos lo que se llama el patio trasero de los Estados Unidos. Y desde ese momento hasta este año 2026, este hecho real de ser el patio trasero de los Estados Unidos
nos ha afectado y nos ha convertido en, como vuelvo a repetir, un apéndice de los Estados Unidos. Esto hay que considerarlo muy importante porque la subordinación de Ecuador a Estados Unidos ha significado que la pobreza se multiplicara, la concentración de la riqueza también se multiplicara, llegando a concentrarse en un pequeño grupo. Pero lo más importante es que nosotros nos convertimos de primero en país exportador de banana a Estados Unidos, país bananero. Luego nos convertimos en país petrolero, también exportador y al servicio de las empresas transnacionales norteamericanas que explotaban el petróleo de Ecuador. Y actualmente el Ecuador se ha convertido en la mayor lavandería de narcodólares de Sudamérica y en el principal proveedor de cocaína de Europa y el segundo mayor proveedor de cocaína a Estados Unidos, porque el primer proveedor de cocaína a Estados Unidos sigue siendo México. Pero nosotros hemos superado a Colombia como proveedores de cocaína a Estados Unidos. Por cierto, este hecho de ser proveedores de cocaína a Estados Unidos es el centro del gran problema económico que vivimos, porque nosotros somos el centro de la ilegalidad en Sudamérica. Antes, el centro de la ilegalidad en Sudamérica lo fue Colombia. Hoy, el centro de la ilegalidad dentro del orden de la Organización de Estados Americanos y de lo que se llama el orden del patio trasero de los Estados Unidos es Ecuador. Sin embargo, Ecuador tiene como gobernante a un presidente impuesto por Donald Trump, como actualmente está a punto de suceder también en Colombia, donde las elecciones nos volvieron a demostrar que Estados Unidos utiliza las elecciones en América Latina como el principal mecanismo para subordinar a las naciones de esta región a sus caprichos. Por supuesto, la gran pregunta es: ¿qué hubiera sido peor? ¿Ser subordinados a la ex Unión Soviética y a Rusia, o ser subordinados a Estados Unidos? Ser subordinado a Estados Unidos sí que ha representado un gran problema, porque el gran vínculo de Estados Unidos con las familias dominantes en Ecuador, las familias que llegaron a convertirse en propietarias de nuestros países, como en el caso de Ecuador, la familia Noboa, es lo que nos ha perjudicado. Si Estados Unidos no hubiese utilizado a la derecha latinoamericana, que son los criollos que destruyeron al imperio español, y no hubiera utilizado a los criollos que surgieron de el enriquecimiento ilícito, como estamos viendo en este país. Por ejemplo,
la actual familia que gobierna Ecuador, la familia Noboa, surgió específicamente del contrabando, porque si bien sus barcos iban llenos de banano a todas partes del mundo, cuando regresaban, lo que traían era contrabando. Así que no podían regresar vacíos, tenían que regresar con algo, y las mercancías que traían terminaban en la bahía de Guayaquil y por tanto se convirtieron en el principal abastecedor de los contrabandistas de este país. El contrabando en Guayaquil es una cultura. Ya en el tiempo del Imperio Español, Guayaquil era el puerto de los contrabandistas en Sudamérica. Bien, hoy también tenemos que tener en cuenta que además de este factor histórico-cultural, tenemos otro factor que nos ha afectado profundamente, el factor humano. Y el factor humano se ha convertido en gobierno, un orden interno y una forma de ocupación del espacio físico. El factor humano como gobierno se fundamenta en las elecciones. Y este sistema electoral que tenemos ahora es un sistema electoral que, al igual que en Estados Unidos, ha sido controlado por los dueños de los medios de comunicación y por las personas más ricas de nuestros países. Entonces, el sistema democrático que le llamamos no es real, no es sino en un solo día, el día de las votaciones, en que a los ecuatorianos se les hace creer, lo mismo que a los norteamericanos y a lo mismo que a todos los latinoamericanos, se nos hace creer que todos somos iguales. Porque todos vamos a las urnas, todos votamos, todos hacemos, y nuestro voto, entre comillas, aparentemente es el mismo para todo el mundo. Sí, pero el voto en América Latina es una mercancía. El voto en todo el sistema capitalista es en sí una mercancía. Eso no significa que el voto en los países socialistas sea mejor. En realidad, el voto en los países socialistas fue una indoctrinación. Es decir, se hizo creer en una mentira en la cual se decía que el Partido Comunista era el partido de todos los obreros y de todos los trabajadores, cuando en realidad los partidos comunistas desde Rusia y otros países como los de Europa del Este pasaron a ser propiedad de una élite. Y así es como Stalin se apropió del Partido Comunista de la Unión Soviética, y más tarde todos estos dictadores que tuvieron gran poder en Europa del Este también pasaron a ser los propietarios del Partido Comunista. En el caso de los Estados Unidos, los propietarios del Partido Republicano o del Partido Demócrata eran los más ricos de esos países, y entonces
Las elecciones simplemente se convirtieron en una competencia entre los más ricos de esos países. Nos resta por descubrir o inventar una forma de gobierno en la que realmente la población pueda tener derecho al voto real. Esto es posible solamente ahora en el siglo XXI, en que la mayor parte de la población de Ecuador y de otros países del tercer mundo ya es alfabeta, sabe leer y escribir. En el momento en que las poblaciones pudieron tener acceso al conocimiento a través de la lectura, a través de la escritura, pero sobre todo ahora, a través de la Internet y de la comunicación satelital y la comunicación global en tiempo real, es el momento en el cual por primera vez los seres humanos de todo el planeta se encuentran en la seria posibilidad de sentirse dueños del poder. Antes, cuando el conocimiento era un privilegio, les estaba prohibido el conocimiento a las mujeres, les estaba prohibido el conocimiento a los indígenas, a los negros, les estaba prohibido el conocimiento a gentes de países que no eran de la órbita o del círculo de poder dominante en el mundo. En este momento, el poder realmente no existía. El poder estuvo siempre en manos del que tiene más dinero. Bien, hoy estamos viviendo el fin del imperio norteamericano. Y así como vivimos el fin del imperio inca, el fin del imperio español, el fin del imperio británico, y ahora estamos viviendo el fin del imperio norteamericano, estamos concretos y seguros de que este fin del imperio norteamericano nos afecta a la salud porque, como hemos visto, los norteamericanos realmente revolucionaron la salud del planeta Tierra, igual que los romanos revolucionaron las conexiones, el urbanismo, el lenguaje y las leyes en Europa. Los norteamericanos revolucionaron la salud en todo el planeta Tierra. Y esta revolución de la salud en el planeta Tierra ha partido de un hecho fundamental, la revolución del transporte y las comunicaciones. En este momento en que el conocimiento dejó de ser propiedad de las élites de cada país, de ciertos países, y el conocimiento hoy llega a todas partes del planeta Tierra, y los seres humanos se ven en la posibilidad de llegar al conocimiento. Es decir, se ha cumplido lo con el mito de el paraíso, en el que el ser humano, en este momento Eva y Adán, comieron del árbol del conocimiento, como nos dice el mito de la religión católica y las religiones judeocristianas, y lo que pasó en Grecia cuando Prometeo le enseñó al ser humano a producir el fuego. Se dice que le bajó el fuego del cielo, y entonces le enseñó al ser humano a producir el fuego. Y el momento en que el ser humano aprendió a producir el fuego, se convirtió en el dueño del planeta Tierra. Evidentemente, dominar el fuego ha sido el principal medio para
que el ser humano transforme desde los alimentos. Es posible cocinar los alimentos. Es posible fundir los metales. Es posible viajar gracias a los motores de combustión. Es posible hacer explosivos. Realmente dominar el fuego fue lo que le convirtió al ser humano en el dueño del planeta Tierra. Y fuego a base de oxígeno es algo que solo se puede hacer en este planeta. Bien, en estas condiciones podemos decir que nosotros, los países del tercer mundo y la gente que habitamos en este país como Ecuador, estamos viviendo una transición. Estamos viviendo una transición como ya la vivimos o la vivieron nuestros padres y antepasados cuando pasamos de los incas a los españoles, de los españoles a los ingleses, de los ingleses a los norteamericanos, y ahora estamos yendo a pasar de los norteamericanos a no sé qué. Porque es evidente que el fin del imperio norteamericano, que es el fin del dólar como moneda, el fin del inglés como lenguaje universal, el fin de Estados Unidos como el gran generador, el genio de todo lo que existe en este planeta, de todo lo que es la innovación, de todo lo que es la investigación científica. Y ahora que todos los países del mundo comienzan a innovar, comienzan a producir conocimientos, comienzan a comunicarse entre sí, comienzan los seres humanos a estar vinculados entre sí, no importa cuán distante estén, de tal manera que yo puedo comunicarme con mi hija que está en Australia por tiempo indefinido y puedo verla. Esto ha cambiado todo el orden mundial y eso ha cambiado también la salud. Ya hoy la salud no es solamente tener los órganos del cuerpo humano en buen funcionamiento. Hoy la salud es poder utilizar el conocimiento, el cerebro, los avances tecnológicos, la convivencia. Muchas gracias.